Analizando las elecciones de Estados Unidos, la verdad es que hay tanta temática que abordar que se nos quedaba corto un podcast. Ya hemos hablado en una primera parte de todo lo que tiene que ver con las elecciones en Estados Unidos puras y duras, pero Juanjo, es verdad que teníamos mucho que hablar todavía con José Antonio Gurpegui de todo lo que tiene que ver con la influencia de Estados Unidos, nuestra presencia allí, nuestros centros de referencia, nuestros estudiantes que vienen a visitarnos, y por eso decidimos hacer este segundo capítulo, esta segunda parte del podcast relacionado inicialmente con las elecciones. Sí, utilizando la narrativa de las series, en el último capítulo de Viva Voz, José Antonio Gurpegui nos decía que las elecciones estaban reñidas, que tanto si ganaba Trump como si ganaba Kamala iba a tener efectos en el mundo, y nos hemos quedado un poco con las ganas de saber qué impacto va a tener en este mundo nuestro tan dividido y tan revuelto las elecciones en Estados Unidos. Sí, sí, desde luego nos quedaba mucho por hablar y vamos ahora con él, continuará. De Viva Voz, el podcast de la Universidad de Alcalá. Cuando Estados Unidos estornuda, el resto del mundo se resfría. Esa es una frase que viene de más antiguo, pero que se popularizó sobre todo a partir de la Gran Depresión de 1929 y que seguimos utilizando para hablar de la influencia global. Y de Lehman Brothers. También. No hay que ir a 29, eso lo conocemos todos. De la influencia global que tiene Estados Unidos sobre el resto del mundo. Sigue siendo así. A lo mejor en el plano diplomático lo vemos más claro, en el plano económico no sé si otras potencias están ganando terreno. Sí, hombre, obviamente China está ahí, ¿no? Y eso lo vemos sobre todo desde la época de Obama. Es decir, la gran preocupación o la política norteamericana a partir de... política económica norteamericana a partir de Barack Obama ya no le interesa tanto Europa, sino que a partir de Barack Obama miran a la zona Asia-Pacífico y de forma mucho más concreta a China, ¿no? Que es la gran potencia y la gran beneficiada de todo lo que está ocurriendo desde la guerra de Ucrania, la inestabilidad. Es China la gran beneficiada de la actual situación geopolítica mundial. Entonces, pues bueno, Estados Unidos sigue siendo todavía el gran motor económico, ¿no? Pero ahora sí le ha salido un competidor mucho más fuerte de lo que fue Rusia, porque Rusia podía ser un competidor más, si se quiere, ideológico, político, de influencia en distintas partes del mundo, pero China es un competidor económico de primera mano, y China es el gran poseedor de la deuda exterior norteamericana. O sea, está en manos de los chinos el gran porcentaje de deuda exterior norteamericana, ¿no? Claro. Con todo lo que ello significa. Y sobre todo, en uno de los grandes problemas, que es lo que está viendo Donald Trump, que claro, antes estábamos acostumbrados, sobre todo en el área tecnológica, a que los productos chinos eran peores, ¿no? Y dicen, los chinos copian a los europeos. Pero lo que estamos viendo es que ahora ya no es así. Que toda la tecnología de los teléfonos 5G y todas las broncas que hubo también con eso, es porque China ha ido por delante de nosotros. En el tema de la automoción, de los coches fundamentalmente, va muy por delante de nosotros. Me comentaba este domingo mi cuñado que se iba a comprar un coche chino. Me dice, cuñado, me decía, José Antonio, me dice, me cuesta menos de 20.000 euros y tiene de todo. Decía, absolutamente de todo. Cámara trasera, cámara de 360 grados. O sea, me empezó a decir todo lo que tenía. Y claro, ¿cómo compites? ¿Cómo se compite con eso? Es muy difícil. Es muy difícil, claro. Un coche de esas características. Y ya me decía que le daban 7 años de garantía. O sea, que no es algo que se te va a romper mañana. Claro, entonces es muy difícil competir con eso. Porque nuestros trabajadores, por ejemplo, aquí en Europa, pues tienen sus derechos y tienen sus horarios y sus vacaciones y sus pagas y su sanidad, etcétera, etcétera. Entonces, claro, pues competir con una nación en desigualdad de condiciones es tremendamente difícil. Claro. ¿Qué va a pasar? El mundo ahora mismo está muy revuelto, decíamos antes, ¿no? Está muy revuelto, tenemos el tema de Israel y Gaza y el Líbano, y cada vez más complicada la situación. Tenemos el tema de Ucrania, Rusia, tenemos un mundo revueltete ahora mismo. ¿Qué consecuencias pueden tener las elecciones de Estados Unidos en todo ese hervidero que tenemos? Unas consecuencias como nunca antes, ¿no? O sea, lo que va a ocurrir si sale un presidente u otro va a marcar una diferencia abismal.
Esto es muy llamativo porque normalmente la política exterior norteamericana normalmente no sufre nunca grandes cambios de un presidente a otro, aunque pase de demócrata a republicano o de republicano a demócrata. Siempre la política exterior norteamericana ha seguido su propia línea y lo hemos visto en los cambios de Bush a Obama, con los Clinton, o sea, absolutamente con todos hemos visto que no ha habido grandes diferencias. En esta sí. ¿Cuál es la gran diferencia desde si gana Trump o si gana Kamala? Los demócratas se mueven, en el caso de Ucrania, concretamente, ¿no? En el caso de Ucrania se mueven fundamentalmente por principios. Pero Trump no se está moviendo por principios, se está moviendo por intereses. Entonces, ¿qué le interesa más a Estados Unidos? O sea, quiero decir que para él lo primero es Estados Unidos y lo que le pase a los ucranianos, pues oye, pues han tenido mala suerte, ¿qué se le va a hacer, no? Pero a Estados Unidos, ¿qué le interesa? A Estados Unidos le interesa no estar dedicando recursos, no dedicando dinero a una guerra que no está nada claro que va a ocurrir. Entonces, claro, él dice, si soy elegido presidente voy a terminar en 24 horas con la guerra, ¿no? Y entonces dice que, claro, vas a terminar con la guerra, pero ¿a qué precio? ¿A qué coste? Al coste de decirle, oye, quédate con el Donbass a Rusia y tú, Ucrania, o coges esto, porque si no lo coges no te voy a dar ni un duro más para armamento. Claro, eso es muy complicado. Sin embargo, Kamala Harris o los demócratas, si se hace con la victoria. Y cuidado, que también hay elecciones al Senado y al Congreso. A ver qué pasa con el Senado y con el Congreso, a ver quién se lo queda, porque aquí son elecciones presidenciales que se vota el presidente, pero también se va a votar por toda la Cámara de Representantes y por un tercio del Senado. Y a ver cómo se queda eso después, que actualmente está uno en manos de los Senado, en manos de los demócratas por un voto, Cámara de Representantes en manos de los republicanos, pero a ver qué va a pasar ahí, porque va a tener mucho que ver. Pero de todas formas va a marcar una grandísima diferencia, que gane uno u otro, eso en cuanto a Ucrania y en cuanto a la OTAN, o sea, dentro del terreno de la geopolítica, ¿no? Para Europa va a ser fundamental. Sí, desde luego que si gana Donald Trump, la OTAN va a tener que reinventarse. Yo no tengo la menor duda que tendrá que reinventarse. Si gana Kamala Harris, pues podremos seguir más o menos en esta dinámica. Habrá que, obviamente, invertir mucho más en armamento y en defensa, pero no será tan drástico como si gana Donald Trump. En el caso de Israel, claro, yo escribía en Diálogo Atlántico, que es la publicación que tenemos en el Instituto Franklin, escribía la semana pasada que Netanyahu está haciendo los deberes. ¿Por qué? Porque Netanyahu, desde luego, que la guerra le va a llevar hasta las elecciones de noviembre, eso lo tenía yo clarísimo. O sea, yo no dije hasta 5 de noviembre va a seguir con la guerra porque su candidato fundamental es Donald Trump. Claro, Donald Trump fue el presidente que dice, oye, vale, yo acepto que Jerusalén es la capital de Israel y traslada embajada de Tel Aviv a Jerusalén sin pestañear, sin darle mayor importancia. Y Netanyahu sabe que Donald Trump no le va a poner ningún pero, no va a poner ninguna cortapisa a lo que haga. Pero, sin embargo, ¿qué puede ocurrir si es Kamala Harris? Desde luego que las manos tan libres como las tiene en este momento, entonces ahora está en un momento de interregno que ninguno de los dos candidatos puede realmente definirse claramente en contra de Israel, porque a fin de cuentas Israel se está defendiendo de un ataque que sufrió y entonces ahora pues tiene carta blanca, ¿no?, para hacer casi lo que quiera. Y digo casi lo que quiera porque acaba de atacar a los cascos azules. Porque el otro día, hace 3 días, en una conversación de Netanyahu con Kamala Harris y Donald Trump, en el enésimo, no sé si llamarle desplante, pero algo muy parecido a Donald Trump, a Joe Biden, no le dice ni cómo ni cuándo va a atacar a Irán, ¿no? Porque que le va a hacer algo, lo va a hacer. Ahora parece ser que ha contemporizado un poco, diciendo, bueno, que no va a atacar instalaciones nucleares ni de petróleo. Yo también escribí un artículo, decían, cuando Biden les dice, bueno, igual atacan algo de petróleo, que estaría diciéndoles, no ataquéis las instalaciones nucleares, ¿no? Claro. Que le está diciendo lo del venga, pues ya ha dicho que no, y ha bajado, por ejemplo, el petróleo bajó ayer, creo que un 4%, un 5%, después de esas declaraciones, ¿no? Lo que está haciendo Netanyahu es asegurarse lo que quiere hacer antes de que llegue sobre todo el 5 de noviembre, con una hipotética, porque si gana Kamala Harris, no tiene muy claro
¿Cuál será? Hombre, no va a haber un enfrentamiento y desde luego que Estados Unidos seguirá siendo su gran aliado, pero desde luego no va a tener las manos libres como las tendría con Donald Trump. ¿Y las relaciones con la Unión Europea? Las relaciones con la Unión Europea son de dos tipos, son de tipo económico y de tipo estratégico, ¿no? En cierta forma lo he ido destilando un poco a lo largo de la conversación, ¿no? En el ambiente, desde el punto de vista armamentístico y desde el punto de vista de la OTAN, fundamentalmente, si Donald Trump, como decía, se hace con el poder, la OTAN indudablemente va a tener que reinventarse. Los gastos en armamento van a tener que ser mucho mayores para la contribución de cada país a la OTAN va a ser mucho mayor. Y después, en el aspecto económico, pues vamos a esperarnos a ver los aranceles que nos puedan llegar, ¿no? O sea, que es muy, sobre todo en España, todo el tema del aceite de oliva. Después lo bajó, subió, después Joe Biden bajó el aceite de oliva, pero tampoco Joe Biden cambió mucho los aranceles que había puesto ya Donald Trump, ¿no? No, por ejemplo, la aceituna de mesa siguió exactamente igual, bajó en el aceite de oliva, después están los aranceles, por ejemplo, con el calzado, que mencionaba antes, que lo mencionaba precisamente porque España es uno, o Estados Unidos es uno de los grandes exportadores de España. En España existe un organismo que se llama la Fundación Consejo España-Estados Unidos, que agrupa a las empresas más significativas que tienen intereses en Estados Unidos. Pero en España hay casi 1.000 empresas haciendo negocios con Estados Unidos. Es decir, ¿cómo le diría? El socio, no sé llamarle socio porque no son socios, ¿no? Pero el destinatario más importante o la nación que despierta más interés en las empresas españolas actualmente es Estados Unidos. Ya no es ni tan siquiera todo Sudamérica. Estados Unidos es la que tiene todo ese interés. Entonces, claro, pues para todas esas empresas, que sea Kamala Harris o que sea Donald Trump, quien se hace con el poder, no es irrelevante, va a ser fundamental, va a ser totalmente fundamental, más allá de la política de la Comunidad Europea. Claro, ¿no? O sea, claro. que es la que esto. Es fascinante, decía yo, fascinante las elecciones en Estados Unidos, pero fascinante José Antonio Gurpegui, que es una enciclopedia de los Estados Unidos. Ya te he dicho, se lo sabe todo. Bueno, esta universidad, que es nuestra casa, me paga por eso, ¿eh? I think this experience will benefit me with many job opportunities. The experience was great. Traveling to different places, just getting to see a lot of different things. It's very much like having a family like you would back in the United States, but in Spain. You learn in a very natural way. And for me, coming here, it really changed my life. Ahora es cuando vamos a hablar precisamente de esa labor del Instituto Franklin. Hemos escuchado testimonios de jóvenes estudiantes que han pasado por aquí, por vuestros programas de estudios. Son una media de 600 anualmente, más o menos. Sí. Además, financiáis programas de proyectos de investigación. La presencia en medios, también lo has estado comentando a lo largo de la conversación, es constante por parte de los expertos del Instituto. Este año llevamos más de 100 presencias en medios de comunicación. En lo que llevamos de año, ¿eh? Más de 100 llevamos. Esos números lo que resumen es que bueno, pues la referencia del Instituto Franklin para hablar del conocimiento, del estudio, de la divulgación, de todo lo que tiene que ver con Norteamérica es evidente. Sí, y me siento muy orgulloso de decirlo, no voy a pecar de falsa modestia porque siento orgullo por eso. Y yo creo que en estos momentos el Instituto Franklin es el centro de referencia en este país para los medios de comunicación sobre temas de Estados Unidos. Yo hoy, bueno, como esto no es una radio comercial, pues puedo decirlo, esta mañana me han entrevistado en Radio Nacional. Ayer me entrevistaron en la televisión. Doy fe. Yo la escuché esta mañana. He preparado esta entrevista. Ha sido en coche con José Antonio Gurpegui. En Radio Nacional esta mañana. Bueno, pues ayer fue en la Euskal Televista, ¿no? O sea, quiero decir, entonces, pues para mí es un orgullo dirigir un instituto universitario que es el referente para los medios de comunicación en este país. Para las elecciones del 5 de noviembre, nuestra coordinadora Ana Lariño tiene ya una parrilla a dónde tiene que ir cada uno. O sea, yo tengo ya toda la noche electoral completa. No tienes agenda ya. No tengo te agenda. cabe. O sea, no tengo agenda desde las 3 de la madrugada del día 5 hasta las 12 del mediodía del día 6, lo tengo absolutamente todo cogido en medio de comunicación de primerísima línea, además, ¿no? Entonces, pues es para mí un orgullo que seamos ese referencial español a la hora de informarse sobre Estados Unidos. Y es también un orgullo que podamos, gracias a esos 600 alumnos, el Instituto Franklin no recibe ninguna financiación. Nosotros nos generamos nuestros propios ingresos precisamente con esos 600 alumnos internacionales, ¿no? Nuestros programas docentes, nuestros másteres, podemos, y somos un centro
como no podía ser de otra forma, no lucrativo, con lo cual los beneficios que obtenemos de todo eso pues va en dar becas para que vaya gente a Estados Unidos, para publicación de libros, para congresos, para mesas redondas. Tenemos distintos grupos de investigación. Hay uno muy potente, por ejemplo, sobre hispanos en Estados Unidos, que es potentísimo. Vamos ahora también a iniciar una nueva línea. Uno de las funciones en la misión, uno de los puntos en la misión del instituto, uno de sus objetivos es acercar y dar a conocer lo que fue la presencia española en Estados Unidos, que ahora, no solo en Estados Unidos, pero en Centroamérica y en Sudamérica, está siendo muy tergiversada de forma interesada. Nosotros desde luego que no damos en ningún momento una visión paternalista de lo que fue España, es decir, y llevamos la religión, y llevamos esto, y llevamos lo otro, no, pero hay que ser realistas y llamar a las cosas por su nombre. Y entonces vamos a empezar, estamos ideando junto con el Consejo Asesor del Instituto, que está formado por personas relevantes de la vida social de este país, vamos a ver qué programa podemos desarrollar precisamente para dar a conocer la verdadera historia sin paternalismo, sin qué buenos somos nosotros, cuánto nos tiene que agradecer el mundo, no, nada de eso, pero lo que ocurrió realmente. Es decir, es que antes de que Harvard se fundara, de que los ingleses fundaran Harvard, en Iberoamérica o en Hispanoamérica había casi 40 universidades. La Universidad de Alcalá tiene mucho que ver con eso. Eso es una realidad. España es el primer país que funda, que promulga leyes en defensa de los nativos desde Isabel la Católica. Es el primer país España nunca entiende que son colonias los territorios, son territorios de ultramar, provincias de ultramar. Nunca los llama colonias, nunca, ni tan siquiera en la Constitución de 1808, estoy refiriéndome, por supuesto, en la PEPA. No se utiliza el término colonias. Y todo esos territorios... Virreinatos, ¿no? Sí, eran los virreinatos, sí, pero con la forma está el Virreinato de Nueva Granada, el Virreinato de Nueva España, es el que más conozco yo, porque es el de México que llegaba hasta Norteamérica, ¿no? Claro, pues decir cómo fueron las cosas, cómo se crean los hospitales. La omnipresencia de Estados Unidos al final nos hace olvidarnos de que Norteamérica es más. Canadá, México, socios muy importantes también para la universidad, ¿no? En materia de internacionalización. Sí, indudablemente. Nosotros nos hemos centrado hasta ahora mucho en Estados Unidos. México, para el Instituto Franklin, resulta un poco más complejo porque está el IELAT, que es el Instituto de América Latina, entonces estaríamos ahí solapándonos, y la verdad que nosotros tenemos suficiente trabajo como para meternos también con México, que efectivamente, aunque geográficamente es Norteamérica, y en nuestro logo, y cuando donde ponemos el logo del mapa de Norteamérica, siempre incluimos a México, pero lo cierto es que no hemos trabajado mucho en México. Y ahora sí que estamos abriendo el espacio de Canadá. A comienzos del mes pasado, pues el rector, José Vicente Sad, pues tuvo, y se lo agradezco mucho, ¿no? Que habíamos iniciado algunos contactos en Canadá, sobre todo con el embajador de Canadá, con el que mantenemos unas relaciones excelentes, porque es el embajador actual de Canadá fue el antiguo jefe de protocolo de Casa Real. Y en el Instituto Franklin tenemos, que no hemos mencionado todavía, el premio Camino Real. Claro. No sé si después podemos hablar, aunque no sea un minuto, vínculo de largo. del premio Camino Real. Y entonces nos organizó un viaje, estuvimos 4 días intensísimos, tan intensos que hemos tenido contactos con 4 universidades canadienses, más un par de think tanks canadienses, y han sido muy fructíferas, y es una línea que vamos a impulsar, que vamos a iniciar, y se está iniciando además con mucha fuerza. Hay un proyecto incluso de unas investigaciones con un montante de $1 millón canadienses, no norteamericanos, ¿no? Pero sí, ya digo que en México no entramos tanto, sobre todo porque tenemos también el IELAT aquí, estaríamos los dos solapándonos, o no tiene mucho sentido, pero sí que Canadá es un poco la asignatura pendiente. Recibimos algunos canadienses, algunos alumnos canadienses en nuestro programa, sobre todo de Calgary, hay 2 o 3 universidades. Calgary lo recuerdo perfectamente, pero lo que no tenemos son investigaciones conjuntas con Canadá.
Todo se andará seguramente sí, y nos sí, lo contaréis. Pues nada, nos vamos a quedar con esa fecha, 5 o 6 de noviembre, por aquello del cambio La noche del horario, 5, sí. efectivamente, para nosotros. Y estaremos pendientes de ese resultado de las elecciones, que hoy no hemos podido aventurar, pero bueno, que nos queda ya poco para saber. Estaremos pendientes de los resultados y de ver a José Antonio Gurpegui en no sé cuántos canales de televisión que va a estar esa noche. Vamos a estar con el mando todo el rato. Presumiendo del maravilloso Instituto Franklin, Benjamin Franklin, que tenemos en la Sí, Universidad porque de yo Alcalá. creo que la Universidad de Alcalá puede estar orgullosa del Franklin, y yo desde luego que estoy. Aunque soy el director, los éxitos del Franklin se debe sobre todo a la gente que trabaja en el Franklin. O sea, es fundamental. O sea, hay una plantilla del Franklin que yo a veces les digo a las dos coordinadoras que tenemos, Ángela Sauchik y Ana Lariño, le digo, yo creo que cuanto menos me acerque por aquí, mejor. Lo hacéis tan bien que yo pienso a veces cuando vengo, digo, lo hacen tan bien que si toco algo, lo mismo lo Bueno, eso está bien, eso da tranquilidad. José Antonio Gurpegui, catedrático de Filología Inglesa y director del Instituto Franklin de la UH, muchas gracias por acompañarnos pues hoy. Encantado, como desde luego que estoy muy a gusto porque estoy en mi casa, ¿no? Eso es. Y nosotros nos vamos, pero por el momento, porque dentro de muy poquito, pronto volveremos para tratar nuevos temas y con nuevos protagonistas. Les esperamos en el próximo episodio de Viva Voz. Adiós. Chao. Descubre De Viva Voz, el podcast de la Universidad de Alcalá en iVoox, Apple Podcasts y Spotify.